El pasado martes 11 de agosto, el Centro Argentino de Ingenieros, históricamente conocido por sus siglas, CAI, fue sede de un encuentro clave para el transporte público. La conferencia titulada Ampliación de la red de subterráneos, Caso Madrid y Buenos Aires. La apertura de esta importante jornada estuvo a cargo del ingeniero Pablo Vereciartúa, actual presidente de la institución. Durante su presentación inicial, Vereciartúa marcó el tono del evento al destacar un punto fundamental: la importancia estratégica de la cooperación internacional cuando hablamos de obras de infraestructura pesada y soluciones integrales de movilidad urbana. El foco principal de atención llegó con la disertación de Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid. Núñez compartió su visión y, sobre todo, su vasta experiencia técnica liderando desarrollos ferroviarios a gran escala en una de las capitales europeas que más ha expandido y modernizado su red de metro en las últimas décadas. Lo más valioso de su exposición fue el diálogo directo que estableció entre el exitoso modelo de expansión español y los desafíos logísticos y de ingeniería que enfrenta actualmente la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, el análisis se centró especialmente en la tan esperada y futura línea F del subte porteño. Este proyecto, de diseño transversal para unir los barrios de Barracas y Palermo, no solo representa un reto monumental de excavación y trazado, sino que se perfila como el próximo gran salto cualitativo y tecnológico para descongestionar el transporte subterráneo de la ciudad. Este encuentro destacó el gran valor de la cooperación tecnológica e institucional entre los sistemas de transporte de Madrid y Buenos Aires. Esta alianza estratégica resulta ser una fuente clave de innovación para la futura línea F de la red de subtes porteña. De hecho, su pliego de licitación ya incorpora la metodología BIM, por sus siglas en inglés, Building Information Modeling. Se trata de una avanzada herramienta de modelado digital tridimensional que el Metro de Madrid ya utiliza con éxito en todas sus etapas de planificación, diseño y construcción. Durante la jornada, también se subrayaron diversos criterios de ingeniería con una clara visión de futuro. Entre ellos, la implementación de vía en placa de hormigón, una solución estructural fundamental para reducir drásticamente los costos operativos y de mantenimiento en los túneles. Además, se planteó el desarrollo de una infraestructura de última generación preparada para soportar frecuencias de hasta 90 segundos entre las distintas numeraciones de trenes. Para lograr este nivel de automatización, será indispensable contar con sistemas de señalamiento dinámico de vanguardia. A esto se suma el control de las napas freáticas mediante el uso de dovelas impermeables en el revestimiento mecanizado del túnel y la creación de grandes centros de intercambio modal, diseñados para articular de manera eficiente todo el transporte metropolitano. En definitiva, la jornada dejó una conclusión muy clara. La expansión de una red de subterráneos moderna exige mucho más que eficiencia tecnológica. Requiere de una planificación a largo plazo, un fuerte compromiso con la sustentabilidad ambiental, metodologías constructivas que generen la mínima disrupción posible en la superficie para los vecinos y, sobre todo, la verdadera voluntad de repensar y modernizar el diseño urbano de nuestras ciudades. Hablemos de la tecnología detrás de estas grandes obras de ingeniería: las tuneladoras, las dovelas y el clásico método belga. Para la ampliación de su red subterránea, Madrid ha sabido combinar a la perfección lo clásico y lo moderno. Por un lado, se sigue empleando el método belga tradicional, un sistema de excavación manual por fases, que resulta ideal y muy seguro para tramos cortos o galerías de conexión, ya que previene hundimientos en la superficie. Sin embargo, cuando hablamos de túneles extensos, la verdadera protagonista de la obra es la tuneladora,
también conocida mundialmente por sus siglas en inglés, TBM. La tuneladora utilizada en la línea 11 no es una máquina estándar. Fue diseñada y calibrada específicamente para enfrentarse a la compleja geología de los suelos madrileños. Su rendimiento es sencillamente espectacular. Es capaz de alcanzar unos 600 metros de avance por mes. Si lo comparamos con los 35 a 50 metros mensuales que se logran con el método tradicional, la diferencia de eficiencia es abismal. Para ponerlo en perspectiva, este nivel de mecanización permitió completar un trazado de 6,2 kilómetros de túnel en apenas 9 meses. Pero la excavación es solo la parte del desafío. A medida que la máquina avanza, el proyecto incorpora dovelas prefabricadas de hormigón. Estas piezas encajan a la perfección como un rompecabezas gigante para formar el anillo estructural del túnel. Cuentan con un diseño innovador y anillos de sellado completamente impermeables, garantizando una vida útil prolongada y cero filtraciones de agua. Finalmente, para mantener a este gigante de acero trabajando sin pausas, se implementó una logística brillante: un pozo de acopio estratégico. Esta infraestructura permite extraer la tierra excavada y suministrar materiales de construcción de forma ininterrumpida, operando 24 horas al día, los 7 días a la semana. Todo esto sin colapsar el tránsito urbano de la ciudad en la superficie. El Gran Corredor Norte-Sur. Especial atención mereció la línea 11 del Metro de Madrid. Estamos hablando de un ambicioso corredor de 33 kilómetros de extensión, pensado estratégicamente para descomprimir la actual línea 6 y mejorar, de forma definitiva, la movilidad transversal de toda la ciudad. Para tomar como referencia, este trazado presenta claras similitudes técnicas y operativas con la futura línea F proyectada para la red de subterráneos de Buenos Aires. Un punto fundamental de esta obra es cómo el proyecto original tuvo que adaptarse a las nuevas exigencias sociales y medioambientales. Para lograrlo, se modificaron los métodos constructivos tradicionales. Mediante el uso de procesos de excavación menos invasivos, se logró reducir drásticamente la ocupación de la superficie y minimizar el impacto en el tránsito vehicular diario. Además, la protección del entorno fue clave. La afectación del arbolado urbano se redujo a más de la mitad, pasando de una proyección inicial de 1.375 árboles a solo 650 ejemplares intervenidos. Pero los beneficios no solo fueron subterráneos. En nodos de alta conectividad como la estación de Atocha, esta gigantesca intervención ferroviaria derivó en mejoras urbanas mucho más amplias en la superficie. El mejor ejemplo de esto es la creación de un gran parque continuo, una obra que revitalizó por completo el espacio público y la calidad de vida de los vecinos. Hablemos ahora de un pilar fundamental: la planificación, la institucionalidad y el financiamiento de este sistema. En el plano institucional, el modelo de trabajo es muy claro. Por un lado, la Comunidad de Madrid se encarga de planificar, diseñar, financiar y construir toda la infraestructura ferroviaria. Por el otro, la empresa pública Metro de Madrid es la responsable exclusiva de operar la red en el día a día. Un punto clave para el éxito de esta red es que la planificación de nuevas líneas y túneles se proyecta con horizontes a largo plazo, calculados a 15 o 20 años a futuro. Para lograrlo, los ingenieros y urbanistas se basan en estudios detallados sobre las proyecciones de población, el desarrollo económico y el crecimiento urbano. Pero lo más destacado de este modelo es que el proyecto se protege deliberadamente de los vaivenes y ciclos electorales, garantizando la continuidad de las obras mediante sólidos consensos políticos e institucionales. En cuanto a los números, el financiamiento de estas megaobras requiere un gran respaldo. Por eso se estructuran combinando recursos de la propia región con fondos europeos, como el FEDER, además de préstamos estratégicos de entidades financieras, como el Banco Europeo de Inversiones. Sin embargo, como bien subrayó el especialista Núñez, construir un sistema de metro pesado no es una solución automática ni mágica para cualquier ciudad.
A la hora de proyectar transporte público masivo, factores como la densidad poblacional, el crecimiento proyectado, la geografía del terreno y la infraestructura preexistente son los que deben determinar el sistema más adecuado. La verdadera clave del éxito está en la intermodalidad. Lograr una red que integre de manera eficiente el subte, la red de colectivos, los tranvías y los trenes de cercanías, creando así un ecosistema de movilidad que realmente sirva a los pasajeros. A continuación, nos adentramos en la disertación central sobre la gestión, planificación y operativa técnica de la red de Metro de Madrid. Esta presentación técnica está a cargo de Daniel Núñez, Director General de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid. Previamente, la apertura institucional y bienvenida oficial contó con la participación del ingeniero Pablo Berechartua, presidente del Centro Argentino de Ingenieros y ministro de Infraestructura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Veamos los detalles y las claves de este intercambio sobre infraestructura y movilidad urbana. Aquí acompañado del ingeniero y también doctor ingeniero Miguel Núñez Fernández. Miguel es director de infraestructura de transporte de la Comunidad de Madrid. Miguel es el máximo responsable en el gobierno de la Comunidad de Madrid en términos de infraestructura de transporte y es también, desde hace ya varios meses, un referente nuestro importante, él y su equipo, en el desarrollo del proyecto de la línea F, que como saben estamos licitando y del cual vamos a tener novedades ahora en breve. Y en ese marco de colaboración, él ha venido ya varias veces a la ciudad, que además la conoce muy bien, y nos pareció que esta era una oportunidad para tener una presentación que haga Miguel respecto de Madrid, que como todos sabemos es una ciudad que en las últimas décadas ha tenido un desarrollo muy importante, que tiene un sistema de transporte, no solo de metro, sino un sistema de transporte integrado que ha sido fundamental para el cambio de esa ciudad, que la ha transformado en una ciudad hoy con indicadores muy positivos en términos de calidad de vida, en términos de competitividad, y que parte de esa experiencia es la que también hemos sumado en algunas cuestiones muy concretas que van desde el diseño a la metodología constructiva para nuestra línea F, la nueva línea que vamos a tener en la Ciudad de Buenos Aires. Y le hemos pedido a Miguel que nos haga una presentación primero de la situación actual de desarrollo del sistema en Madrid. Y después nuestra intención es abrir esto a preguntas, comentarios y a tener un diálogo con él para poder explorar cuestiones que hagan a Madrid o eventualmente otras que hagan a Buenos Aires y el futuro de Buenos Aires en términos de transporte y específicamente de nuestro subte. Así que con esto, Miguel, te doy la bienvenida a vos. Es un placer para nosotros recibirte acá, en esta casa, que como hablábamos hace un rato, tiene para nosotros un gran simbolismo, el Centro Argentino de Ingenieros. Esta es la principal institución de la ingeniería argentina, también la más antigua. Así que por estos salones se ha discutido muchas veces qué había que hacer en términos de infraestructura en Argentina, en términos de ingeniería, de tecnología, y estoy seguro que en los próximos minutos nuevamente vamos a reeditar eso, cuáles son las ideas, cuáles son las experiencias y cómo podemos usar eso para diseñar mejor, en este caso, el futuro de las ciudades de Madrid y de Buenos Aires. Así que te cedo la palabra. Gracias Pablo por invitarme al Centro Argentino de Ingenieros. Gracias por permitirme compartir con vosotros cuáles son las experiencias que hemos tenido en Madrid en los últimos años para que, si sirve de ayuda, las podamos convertir y adaptar a las necesidades de la ciudad de Buenos Aires. Yo, con tu permiso, me voy a levantar y así puedo proyectar mejor la voz. Y he preparado una pequeña presentación. El subte de Buenos Aires es el hermano mayor de Metro de Madrid. Nosotros inauguramos en 1919, 6 años después, a una escala muy similar.
una escala de 3 kilómetros aproximadamente y 8 o 9 estaciones, una 9 o nosotros 8. Pero ambos inauguramos en un momento en el que teníamos que dar una alternativa al transporte de esas ciudades inminentes que estaban congregando y que estaban concentrando tantísima población. Teníamos que desplazar a los tranvías y a los carromatos por un sistema más efectivo que fuera capaz de movilizar más capacidad, que tuviera una mayor capacidad para movilizar a tantísimas personas. Y el metro era lo que se estaba implantando en las grandes ciudades. Buenos Aires lo inauguró en 1913, nosotros 6 años después, pero la escala era más o menos similar. Y ahora estamos en otro momento en el que los metros tienen que dar una nueva alternativa de cambio, pero no frente a los tranvías y los carromatos, sino frente a los coches, a ese tráfico privado que se ha implantado en las ciudades. Ahora con los estándares que tenemos ahora mismo de calidad y de densidad de las poblaciones, tenemos que volver a apostar por el metro, por las infraestructuras metropolitanas, porque son aquellas que son capaces de movilizar a tantísima gente. Metro de Madrid, a diferencia del subte de Buenos Aires, no es una competencia municipal, es una competencia autonómica. Por lo tanto, nosotros no estamos implantados solamente en la ciudad de Madrid, sino en 14 municipios. Por eso nuestra escala ha ido evolucionando de una manera distinta a la del subte de Madrid, porque nosotros congregamos no solamente a los 3 millones de habitantes de la ciudad de Madrid, sino a toda el área metropolitana. Y nosotros ahora mismo estamos en 14 municipios. La escala de Madrid es, como yo digo, una red 300. Tenemos aproximadamente 300 kilómetros de red, 300 estaciones y 300 trenes circulando alrededor de toda la red de metro. Por eso las cosas van cambiando, porque estamos haciendo ampliaciones de metro en torno a unos 40 kilómetros, pero a fecha de hoy, hasta que mis cifras me destrocen, seguimos siendo red 300 más o menos en kilómetros, trenes y número de estaciones. Eso hace que nosotros seamos ahora mismo la tercera red europea, detrás de Moscú y Londres, en longitud, y la primera más accesible a nivel de Europa. Con respecto al mundo, vamos perdiendo posiciones porque las ciudades chinas están apostando muchísimo por el metro. Hasta hace poco éramos la red en longitud, la 10ª, la red más larga del mundo, pero las ciudades chinas, al apostar por este tipo de transporte, nos están replegando. Pero tenemos esos 300 kilómetros, las 300 estaciones y esos 300 trenes circulando. En cuanto a qué capacidad movemos nosotros, estamos moviendo al año en torno a 740 millones de usuarios. Y hay diferencia entre el número de redes. Hay una red que se lleva el 17% de toda la capacidad de movimiento, que es la red circular. La red circular es una red que ahora mismo conecta prácticamente todas las líneas, excepto la línea 12, y que permite no ser una línea de origen-destino, es la línea fundamental para nosotros porque lo que hace es vertebrar la ciudad y distribuir los usuarios por toda la red. Por eso vemos que la línea 6 tiene en el 2024 116 millones de los 715. Bajó mucho en el 2025 porque al ser la línea estratégica para nosotros, para la red de metro, lo que hemos hecho ha sido automatizarla. Era una red convencional y lo que hemos apostado ha sido por modernizarla para tener una frecuencia de paso entre 2 y 2,5 minutos para poder aumentar la capacidad. Por eso en el año 2025 bajó sustancialmente de los 116 millones a los 76, pero precisamente por eso, porque estuvo cerrada durante 6 meses, porque lo que estamos haciendo es ese paso de modernización de la línea. Nosotros preveemos que en el 2026 cerraremos en torno a 750 millones de usuarios, es decir, la red de metro es la piedra angular del transporte, no de la ciudad de Madrid, sino de la región de Madrid, porque nosotros tenemos competencias autonómicas. Conociendo cómo ha ido evolucionando, esta tabla me parece muy interesante para ir viendo cómo ha evolucionado el metro de Madrid desde que nacimos hasta el punto en el que estamos ahora mismo. Red de Metro de Madrid nació, como el subte, como una empresa privada, era una concesión privada en el que no fue el primer intento, fue el cuarto intento de 3 grandes ingenieros, Otamendi, García, González de Chart y Mendoza, en el que al final el ministerio es el que le otorgó la licencia para esa concesión privada de planificación, proyección, construcción y explotación de la red. Como anécdota decir que ese proyecto que tenían esos 3 ingenieros estaba valorado en sus números en 8 millones de las antiguas pesetas. Consiguieron la financiación del Banco Vizcaya por una financiación de 4 millones. Y dijeron, si consigues estos otros 4 millones, nosotros te financiamos para poder ejecutar la obra. Consiguieron 3. Entre familiares, pequeños inversionistas que les sacaban 1.000. Seguían creyendo en el proyecto.
Entonces, al final, lo que hicieron es presentarse en la mayor autoridad del país, Alfonso XIII. Y Alfonso XIII avaló el proyecto. Alfonso XIII vio que efectivamente Metro era la forma de transporte de las nuevas ciudades y aportó ese millón extra. Esa confianza que hizo Alfonso XIII en el momento como máxima autoridad del país hizo que la compañía Metro al final iniciara su recorrido con 11 millones de pesetas, porque lo que hizo Alfonso XIII era dar una confianza, una seguridad jurídica al proyecto, e hizo que se incrementaran esas inversiones privadas y se abrió con 11 millones de pesetas. Eso ocurrió en 1919, ya digo, con 3,4 kilómetros. Una población de la ciudad de Madrid de apenas 720.000. A lo largo de la historia hemos ido creciendo. En el año 36 es únicamente anecdótico, porque obviamente con la Segunda República el cambio fundamental es que ya no fue Compañía Metropolitana de Alfonso XIII, sino Compañía Metropolitana de Madrid, que es un dato anecdótico. Durante la Guerra Civil, la red de metro no creció sustancialmente, y hay un cambio importante en 1954 con la Compañía Metro, que es que la empresa privada dice que no puede seguir sufragando más infraestructura. Ya no puede seguir construyendo debido a los costes, que se quedaría simplemente como explotadora. Y el gobierno de Franco, en aquel momento, el del Ministerio, decidió expropiar las competencias de planificación y de construcción y se las quedó ellos, dejando solamente a la Compañía Metropolitana con la concesión de la explotación y el servicio. ¿Y por qué se quedó con ellos? Porque veía que el éxodo rural estaba siendo cada vez mayor y la población de las ciudades se incrementaba sustancialmente y que no había otra forma de transporte público eficiente y eficaz que no fuera el metro. El Ministerio de Obras Públicas del momento de Franco asumió esas competencias y relegó solamente a la Compañía Metropolitana para el transporte. Otro salto fundamental fue en los años de la democracia, en el que en ese momento toda la Compañía Metro se transfirió a la Comunidad de Madrid, que es cuando se crearon las comunidades autónomas, en el momento de la democracia. Y luego hay dos saltos cualitativos muy importantes: el ingreso en la Unión Europea y la desaparición de la peseta y la aparición del euro. Eso hizo que España pasara, ya dejara de estar desbloqueada internacionalmente y pasara a tener y a necesitar los estándares de calidad de la Unión Europea. Y las inversiones que se hicieron en la compañía Metro durante estos periodos, desde los periodos de los años 83 y 2000 y del 2000 a 2020, fueron exponenciales. Ahí en esos momentos nos apoyamos en esa financiación, en esas subvenciones europeas, con distintos fondos de cohesión, fondos FEDER, distintos fondos que nos implementaron nuestros recursos propios y permitieron incrementar la red de una manera muy sustancial, pasando de los 64 kilómetros 90 en el inicio de la democracia a los 300 con los que contamos actualmente. El salto cualitativo y cuantitativo se produjo en los momentos de la democracia. Señalar de una manera muy rápida cómo nos hemos movido nosotros y cuánto destinamos, qué porcentaje del Producto Interior Bruto destinamos a las infraestructuras del transporte, solamente del transporte. En estos números macro está cuánto destina España y luego veremos cuánto destina la Comunidad de Madrid para estas infraestructuras de transporte, debido a que son una piedra angular, debido a que el valor añadido que producen estas infraestructuras del transporte en la sociedad es innegable. Nosotros, la Unión Europea marca unos estándares tipos aproximadamente del 3% del Producto Interior Bruto en este tipo de inversiones de las infraestructuras. Y más o menos los países, parejos, más o menos, estamos en ese entorno, 3,5, 2,7 Italia, 3,5 Francia. Es verdad que si veis la gráfica es de una manera relativamente desigual. Ahora entramos en ella. Nosotros tenemos dos periodos, como he señalado. El periodo del año 85 al 2000, donde ingresamos en la Unión Europea, donde invertimos 165.000 millones en infraestructuras del transporte. De esos 165.000 millones, el 23% son aportaciones directamente por Europa, porque confiaban en este tipo de inversiones. Y el 23% de esas aportaciones económicas venían de distintos fondos, como los fondos FEDER o los fondos de cohesión. Sin embargo, en el siguiente periodo, del 2000 al 2020, se hacen nuevas inversiones por valor de 260.000 millones, también en infraestructuras del transporte. Si vemos esta tabla, vemos que la estabilidad de algunos países, como por ejemplo la de Francia del 3,5 o la de Alemania del 2,4, es muy estable. Sin embargo, eso no ocurre con España. España es la línea verde. España produce altibajos. Es verdad que tenemos una media del 3,5,
pero produce estos desajustes. Este es el momento del año 92, cuando tenemos grandes infraestructuras que acometer debido a los Juegos Olímpicos, a la exposición, y en el momento antes de la enorme crisis económica del 2008. Ahí tuvimos dos puntas de 5,8 y 5,2, y luego hubo un desequilibrio económico importante. ¿Por qué afrontamos esto? ¿O por qué lo hacemos esto? ¿Y cómo lo han hecho nuestros compañeros de viaje en esta crisis del 2008? Pues si analizamos los países europeos, hay algunos países europeos como nosotros, y es el caso de Italia, ya es el que somos todos como latinos, invertimos mucho y si no desinvertimos, en el que había una política de desinversión en estas infraestructuras. Sin embargo, otros países apostaron en el momento de la crisis económica del 2008-2009 por lo contrario, por seguir invirtiendo en estas infraestructuras por el enorme valor que produce a la sociedad. ¿Qué ocurrirá ahora? Si hemos invertido 165 y 260.000 millones hasta el 2020, ¿tenemos cobertura para seguir invirtiendo? Sí, tenemos cobertura. A nivel nacional tenemos inversiones por más de 150.000 millones del año 2025 hasta el año 2035. Fundamentalmente, a nivel nacional, se están focalizando en el ferrocarril, en las altas velocidades, debido a los mandatos que tenemos de la Agenda 2030, de la descarbonización, de que todos los viajes de menos de 500 kilómetros se hagan con emisiones cero y por los ferrocarriles. Por lo tanto, los 150.000 millones van fundamentalmente a focalizar la alta velocidad a nivel estatal. Esos datos macro, si los trasladamos a la Comunidad de Madrid, primero tenemos que ver en qué posición nos encontramos. La Comunidad de Madrid es una comunidad bastante heterogénea. Tenemos una población de 7,2 y en el área metropolitana 5,2. Estas son las competencias que tenemos en la Comunidad de Madrid. Pero tenemos densidades muy distintas. Y como tenemos densidades muy distintas, tenemos que aplicar modos de transporte muy distintos. No podemos aplicar el mismo modo de transporte a las zonas centrales de la ciudad de Madrid con unas densidades entre 20 y 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado, a distritos que llegamos hasta 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, donde el sistema ferroviario, donde el metro es el mejor de los sistemas porque es el único que te puede mover entre 1.500 y 1.700 personas por cada uno de los trenes, cada 2 minutos. Hay otros sitios con unas densidades menores, de 870 o zonas más periféricas, que tenemos que ir a por otros sistemas de transporte que sean más eficientes, eficaces para ese tipo de densidad y para ese tipo de poblaciones, como por ejemplo el bus, los autobuses, y que haya sistemas de intercambio para la gente que se desplaza a la ciudad de Madrid para moverse por ahí. La previsión que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid es que vamos a pasar de 7,2 millones a 10 millones en el año 2030. Tenemos una estimación de crecimiento de 100.000 personas al día. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar pensando en qué queremos ahora mismo. Nosotros estamos planificando para el 2030. Las infraestructuras del transporte son largoplacistas. Desde que empezamos a planificarlas hasta que las ponemos en servicio, una única infraestructura puede discurrir entre 8 y 10 años. Nosotros tenemos que pensar en qué modelo de transporte queremos para la siguiente generación, para el año 2050. Ahora mismo estamos utilizando, igual que vosotros, las infraestructuras que se inauguraron a principios del siglo XX y siguen siendo válidas, pero tenemos que seguir pensando en cómo queremos movernos en un futuro. Y eso lo tenemos claro. Tenemos claro que en las zonas altamente densas, en esas zonas en las que tenemos entre 20 y 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos que ir al metro. Pero en las zonas periféricas, donde no tenemos esa densidad, tenemos que irnos a otros sistemas de transporte igual de válidos. Y la combinación de ambos es lo que hace que sea un sistema de transporte eficiente y eficaz. Si nos escalamos a Madrid, antes nos habíamos visto las inversiones de los 165.000 millones y los 260.000 millones, y vemos la Comunidad de Madrid y las inversiones que hemos hecho en metro, esta es la realidad que tenemos. Desde el año 85 hasta el año 2020 hemos invertido 17.500 millones solo en infraestructuras ferroviarias. Pero hay 3 periodos en los que las infraestructuras ferroviarias se construyeron de una manera exponencial. Pasamos de 100 kilómetros a 300, construimos 200 kilómetros. Construimos 159 estaciones y construimos 36 kilómetros y 36 estaciones de lo que nosotros denominamos, de lo que ustedes denominan el campus, pero que es más o menos lo mismo. O sea, esto lo ejecutamos únicamente en apenas 10 años. ¿Y por qué lo hicimos en esos 10 años? ¿Qué es lo que cambió? Aparte de que teníamos un magnífico ingeniero, Manuel Melis, a cargo y liderando todos estos proyectos, lo que se hizo fue industrializar la construcción del metro.
En ese momento de la industrialización llegó por dos causas fundamentales. Una, se estandarizaron las estaciones. No hacemos estaciones en Metro de Madrid ad hoc para cada plaza o para cada sitio, como lo hacen en otros metros, los metros europeos o en otros metros asiáticos. Nosotros estandarizamos las estaciones y tenemos tres modelos en función de la popularidad. Es decir, simplificamos. Eso nos permitió, es verdad, que las simplificamos y luego las adaptamos a cada sitio, pero permitió construir casi 160 estaciones, porque las estructuras eran similares. Los consultores, los proyectistas sabían el modelo de estación que funcionaba. Y en función de los niveles se elegía el modelo A, el modelo B o el modelo R y se adaptaba. Es decir, se industrializó la construcción. ¿Cómo llegamos a construir 200 kilómetros de túnel en apenas 12 años? Es decir, a casi 20 kilómetros al año, industrializándolos también. No abandonamos el método tradicional o el método belga, sino que lo complementamos con la construcción del túnel mediante las CBM. Las CBM son unas fábricas por sí mismas que te construyen y no solamente te excavan, sino que te construyen el túnel de manera simultánea. Esa industrialización en la construcción del túnel, con esas garantías de seguridad y esa fiabilidad, hace que se pudieran construir hasta 20 kilómetros al año, pasando de los 100 kilómetros hasta los 300 kilómetros. Ahora mismo, nosotros en las nuevas ampliaciones no nos planteamos ningún otro sistema constructivo ni para las estaciones ni para el túnel. Utilizamos el método tradicional, el método belga adaptado, es el método tradicional de Madrid, para aquellos ramales o para aquellas salidas a cocheras, para aquellas longitudes de túnel entre 0 y 1 kilómetro, kilómetro con 2. Pero cuando superamos esos porcentajes de kilómetros, no hay ningún otro planteamiento que las TBMs que ya están avaladas y testadas en un suelo como el de Madrid desde el año 85. Un suelo desde Madrid que son relativamente similar al suelo que tenéis aquí en Buenos Aires. Nosotros tenemos toscos, peñuelas, es decir, no tenemos ningún tipo de roca, tenemos suelos planos. ¿Qué ocurre ahora? Si antes hemos visto que nosotros partimos de aquí, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Hay escala para seguir haciendo? Hemos visto que en el Estado, en el Estado español, hay escala para hacer 160.000. ¿Cómo nos organizamos ahora? ¿Es suficiente con esos 300 kilómetros, estas 300 estaciones? ¿Seguimos parando? ¿O debido a que seguimos creciendo a ese estándar de 100.000 habitantes al año tenemos que crecer? Pues tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir planificando. Sin embargo, han cambiado. Las formas de construir, las formas de pensar de hace 20 años, de hace 100 años, no son las actuales. Ahora mismo tenemos que hacer infraestructuras que sean muy rentables y muy eficientes. Tenemos que ir pensando cuál es el mejor modo de transporte en cada punto de la ciudad. Y para eso tenemos que ver las densidades de las zonas, para saber si el metro es la mejor de las opciones para esas zonas o no lo es. O tenemos que ir a un sistema complementario igual de eficaz, igual de válido. Una vez que tenemos eso, tenemos que ver el aspecto de la sostenibilidad. Nosotros hemos hecho el estudio de todas las ciudades más importantes y suspendemos en calidad de aire en todas las ciudades. Es decir, tenemos que intentar minimizar el tráfico rodado de los vehículos privados en nuestras ciudades. Para eso tenemos que reducir considerablemente los niveles de contaminación de las ciudades. Estamos adscritos desde el año 2015 en la Agenda 2030 y tenemos ciertos compromisos con respecto a los gases de efecto invernadero del 1990. Tenemos que reducir de los 334 millones de CO2 que emite España, nos tenemos que llegar en apenas 29 millones de toneladas de CO2. Y para eso tenemos una calendarización de reducir en el año 2030 como punto intermedio un 55% y en el año 50 un 90%. ¿Cómo se reduce eso? Pues se reduce con ciertos tips que nos han dado. ¿Y cuáles son nuestros tips de referencia en la comunidad autónoma debido a las competencias que tenemos de movilidad? Pues fundamentalmente que fundamentalmente va a los trenes, a la electrificación del transporte. Entonces, en nuestro caso, tenemos que apoyarnos muchísimo en el metro, en un sistema de transporte como piedra angular, y tenemos que desplegar la movilidad automatizada. Tenemos que ir automatizando las redes porque son mucho más eficientes a nivel de la conservación. Una red convencional, con respecto a una red convencional, una red automatizada puede consumir entre el 20 y el 30% menos de la energía eléctrica. Por lo tanto, no solamente tenemos que apostar por la electrificación del modo de transporte, sobre todo en esas zonas tan altamente pobladas, sino que aparte tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que sean automáticas, para que en el 2050 podamos llegar a esa reducción del 90%, porque del 90% del transporte es el responsable del 30% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tenemos un nicho de actuación o una obligación
de actuar. ¿Cuáles son las actuaciones rentables, eficientes y sostenibles? El metro, absolutamente. El metro, absolutamente, cuando estamos hablando de esas densidades, de estas poblaciones. Y ya lo hemos comprobado. Hemos comprobado que una actuación y una inversión en este tipo de infraestructuras aumenta considerablemente la demanda de los usos. Hemos visto que al aumentar en Madrid del año 95 al año 2019 se ha aumentado más del 50% el uso del transporte, pero también lo va a aumentar cuando en el 2030 inauguremos esos 40 kilómetros de más. También vamos a aumentar considerablemente porque ya estamos en 740 millones. De los 601 ya estamos en 740. Es decir, es palpable. Hemos visto que una inversión en las infraestructuras de transporte ferroviario incrementa el uso del mismo. También ocurre lo mismo en Barcelona. Y también se reducen los costes externos, no solamente la contaminación atmosférica, sino sobre todo la congestión y los accidentes. El principal validor de todas las inversiones en infraestructuras es la congestión en tráfico rodado. Bueno, y se ha comprobado con ciertos proyectos y tal, la eficiencia de estos y la rentabilidad que tienen estos proyectos a largo plazo. No solamente es el coste inicial, sino lo que aportan como valor añadido. ¿Y qué infraestructuras vamos a hacer para poder aumentar desde el año 2020 hasta el año 2035? Bueno, pues nosotros tenemos dibujadas distintas infraestructuras que tenemos como estándares más importantes para nosotros. En total, no solamente vamos a incrementar o vamos a invertir en la red de metro, en 40 kilómetros, sino que también vamos a incrementar y vamos a hacer inversiones en los centros de transbordo, creo que lo llamáis vosotros, que nosotros somos intercambiadores, creo que vosotros lo denomináis centros de transbordo, donde confluyen distintas líneas o distintos modos de transportes con el metro. Hacemos inversiones paralelas, ambas inversiones son complementarias. Estos intercambiadores o centros de transbordo con las líneas de metro. Y todas ellas, para que sean viables y sostenibles en el tiempo, nos tenemos que apoyar no solamente en recursos propios, sino también en financiaciones extranjeras. Nosotros nos apoyamos en aquellos proyectos hasta una cierta cantidad de dinero en fondos europeos, como los fondos FEDER, pero cuando superamos ese hito, nos vamos, como en la línea 11, nos vamos a apoyarnos en el Banco Europeo de Inversiones para estas infraestructuras. Lo que pretendemos en la Comunidad de Madrid es, dar esa estabilidad. Si os acordáis, a nivel España teníamos esos picos de 5,2, 5,8, esos dientes de sierra. Lo que queremos es establecer una calendarización progresiva en el tiempo. En los primeros años, lo que hemos hecho ha sido planificar, por eso estas inversiones son bastante reducidas, pero es que estas inversiones son una cosa. Necesitamos de 2 a 4 años para pensar qué es lo que queremos hacer y luego ejecutarlo. Una vez que ya estamos metidos en las primeras infraestructuras, hay que seguir pensando en las siguientes. Por eso, estas planificaciones de las infraestructuras no se acometen todas a la vez. Estamos pensando en las primeras, que son la línea 11, la línea 3, la línea 5, y a partir de aquí seguimos invirtiendo en los demás. Esto es una cadena de producción que no para. Pero efectivamente los primeros años que tenemos es de inversión prácticamente nula, porque lo que tenemos que hacer es pensar cómo queremos esa planificación, esa movilidad del año 2050. Pero lo que pretendemos es dar esa estabilidad y hacernos un poco más impermeables a la coyuntura económica y social del resto y evitar esos dientes de sierra para dar esa garantía y esa seguridad jurídica no solamente a la gente, sino también a los constructores, a las entidades financieras que nos acompañan en estas inversiones. La línea 11 es la joya de la corona de las ampliaciones de Madrid y tiene muchísimas similitudes con la línea 11. La línea 11 al final va a tener 33 kilómetros de longitud y va a ser un eje norte-sur que conecta con el resto de las líneas. El objetivo principal de la línea 11 es descongestionar la línea 6. El objetivo principal de la línea F es descongestionar la línea C. El objetivo secundario de la línea 11 es conectar con el resto de las redes de metro, con el resto. Porque lo que no queremos es solamente un origen-destino. Lo que queremos es mejorar la movilidad, hacerla más transversal, hacerla más eficiente, devolver a los usuarios su tiempo. No queremos que hagan dibujos radiales y tengan que perder y volver a conectar. Queremos que con estas conexiones sus tiempos sean más eficaces, más eficientes. El objetivo de la línea 11 es descongestionar la línea 6, unir con el resto de redes, pero también unir los nodos principales de transporte, que es Atocha y el aeropuerto. Y tiene muchas similitudes con la línea F.
Vosotros con la línea F, una de las pretensiones es descongestionar la línea C, pero además conectarla con el resto de las líneas del subte. Pero también, en vez de Atocha y aeropuerto, queréis conectar, o vais a conectar, con Roca y con San Martín. Es decir, las conexiones de la línea, o los objetivos de la línea 11 y la línea F están muy unidos, están muy casados, o sea, tienen una planificación a futuro. No solamente se trata de crear más kilómetros, de crear más estaciones, sino se trata de modernizar la movilidad, de hacerla más eficiente. Y por eso, al igual que vosotros, una línea norte-sur que conecte con el resto de líneas. Ahora mismo nosotros tenemos en construcción 6,6 kilómetros por un presupuesto de 800 millones de euros. Empezó en el año 2023, fecha de previsión de finalización 2028, 5 años de construcción, y el tramo norte de 7,2 kilómetros con un presupuesto de 1.000 millones, que actualmente está en licitación y esperamos empezar las obras en febrero del año 2025. Voy a centrarme en este tramo porque es el tramo que está más avanzado en construcción, para ver cómo hemos mejorado, cómo hemos implementado y cómo hemos cambiado esos sistemas constructivos. Rápidamente, un vídeo para que puedan ustedes ver de lo que estamos hablando. Desde la hemos puesto en marcha una iniciativa de gran importancia para la región que contribuirá a mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de sus habitantes. La línea 11 de metro, con más de 33 kilómetros de recorrido, atravesará la ciudad de suroeste a nordeste, uniendo a 4 vientos con los nuevos desarrollos de Valdepeñas. Conectará a 11 de las 12 líneas del suburbano. Unirá 7 de los intercambiadores de transporte de Madrid y llegará a puntos estratégicos para la movilidad, como la estación de Madrid Puerta de Atocha o el aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez. El tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se ha adjudicado a la UTE entre Dragados, Acciona y Rodo Infraestructuras. Todos ellos están trabajando con el compromiso y la dedicación necesarios para llevar a cabo este proyecto con los más altos estándares de calidad y seguridad, y así poder ofrecer a los usuarios una red de transporte moderna y eficiente. El nuevo trazado partirá de la estación de Plaza Elíptica, dando de este modo continuidad a la línea 11 de metro de Madrid, desde esta estación hacia el noreste de la ciudad. Contará con una estación de intercambio con la línea 3 de metro en Palos de la Frontera. Se proyectará una estación en Atocha que permitirá el intercambio con la línea 1 de metro y los servicios de cercanías, larga y media distancia de Renfe. El trazado finalizará en Conde de Casal, donde se proyectará una nueva estación intercambiadora que permita el transbordo con la línea 6 de metro y el alojamiento de una nueva terminal de autobuses interurbanos. Se ejecutarán de manera adicional 2 estaciones interurbanas, Estación de Comillas y Madrid. A ver, hay alguien que tiene un teléfono. Tenemos un grado de ejecución a 3 de agosto del 50% aproximadamente. Tenemos casi el 70% de 3 de las estaciones, el 55% de Atocha y el 27% de Conde de Casal. Con respecto al túnel que hemos ejecutado con el método tradicional, que es la parte final, tenemos el 90% construido prácticamente, y con la tuneladora un avance del 37%. Datos a 3 de agosto del año 2020. El perfil geológico que tenemos en Madrid es este. Nosotros no tenemos rocas duras. Lo que tenemos, el perfil que vamos a atravesar son toscos, peñuelas, arcillas negras, muy poco yeso cristalizado, es decir, nuestros terrenos son muy blandos. Son rocas muy blandas o suelos muy similar al que tenéis aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la que tenéis vosotros quizá más limo debido al acercamiento que tenéis al Río de la Plata, pero al fin y al cabo son suelos blandos, es decir, que el mismo sistema constructivo que nosotros hemos implantado en la ciudad de Madrid es totalmente exportable a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos este perfil, este es el punto bajo, nosotros empezamos aquí en la estación de Comillas esta es la parte que se construye con el método tradicional debido a que el fondo de saco de la antigua estación está aquí y nosotros construimos esto, la tuneladora se implanta en esta estación y arranca, que es este color rosa, arranca
hasta salir en el pozo de ataque aquí, en el pozo de salida en la M30. Este es el perfil, nosotros bajamos hasta el punto más bajo, que es el río que nosotros tenemos, que es algo anecdótico comparado con el río de la Plata. El río de Manzanares es anecdótico comparado con el vuestro, pero bajamos hasta aquí y empezamos a remontar hacia arriba. Las pendientes máximas que manejamos es el 35 por 1000, nosotros no tenemos, ese es el estándar que nosotros manejamos en metro, radios mínimos de 300, entre 250 y 300 podemos llegar a 250 de radio mínimo, pero lo más normal es que el radio mínimo sea de 300, y en el perfil longitudinal manejamos una extraordinaria del 35 milésimas, más no manejamos. Bueno, pues este es el perfil que tenemos, y con respecto a las estaciones que yo decía antes, esa estandarización, esa prefabricación de las estaciones son estas. Nosotros tenemos este modelo de estaciones y es el que está implantado. Es verdad que si te bajas en una estación en la línea 7 cualquiera y otra en la línea 3 cualquiera, todas las estaciones son iguales. Pero eso ha hecho que la relación coste-instalación sea muy optimizada. Pero son todas así, son tipo martillo. Tenemos el mango y luego la cabeza del martillo, donde hacemos todos los accesos. En función de la configuración los vamos adaptando. Este es de 3 niveles, por lo tanto, un periodo de construcción en función de las circunstancias de contorno, entre 15 y 18 meses. ¿Vale? Para este de 3 niveles, con estas pantallas que suelen tener aproximadamente 1 metro, hay que adaptarlas si tuviéramos alguna bolsa de agua y tal, pero es una pantalla de 1 metro con un empotramiento de 1 tercio para abajo y 3 niveles. Bueno, el sistema de construcción no entro porque es el sistema de cut and cover que nosotros utilizamos. No utilizamos otro sistema constructivo para las estaciones, utilizamos el cut and cover. Lo que sí que ha ocurrido, algo muy importante nosotros en la ciudad de Madrid, es que tuvimos que cambiar el proyecto. Nosotros redactamos el proyecto, hubo un parálisis en la construcción de metro en Madrid desde la crisis económica del 2008-2009 hasta que volvimos a lanzar. En el 2018 hubo 10 años ahí de parálisis, y nosotros al principio redactamos este proyecto con los estándares de construcción y los estándares de la sociedad en la que se construía metro 30 años atrás, y no por eso. La sociedad ha cambiado, no solamente los sistemas constructivos, sino la sociedad ha cambiado. Nosotros hacíamos estas estaciones de cut and cover y hacíamos una rampa para la extracción de las piedras. Hacíamos una ocupación no solamente de la superficie de la estación, sino una superficie similar para esa rampa para que subieran los camiones. Obviamente, en el 2023-24 que empezábamos, la sociedad se alarmó. ¿Cómo que vais a hacer una rampa de otros 200 metros? Y por eso vamos a tener más afecciones al tráfico, más afecciones al medio ambiente, porque tenemos que talar todos estos árboles. Estáis equivocados. Tuvimos protestas y de eso aprendimos. Modificamos el proyecto e incorporamos las nuevas necesidades de la sociedad a los nuevos proyectos. Y ahora mismo el 100% de las extracciones lo hacemos con una extracción vertical de tierra. Con eso tenemos menos impacto en la ciudad, en tráfico rodado, tenemos menos ocupaciones y por supuesto menos impacto en el medio ambiente, porque no tenemos que apear o talar tantísimos árboles. Lo que hacemos es utilizar la caja de la estación, obviamente, hacemos pozos verticales y sacamos las tierras. Los rendimientos son ligeramente inferiores, pero la rentabilidad social o la rentabilidad en la sociedad es infinita. ¿Qué hemos reducido con eso? Prácticamente la mitad de los árboles que hemos afectado. Los árboles pasábamos de 1.375 árboles afectados en el proyecto original a 650, que están ubicados únicamente en las estaciones, pero todos los de las rampas han sido eliminados y compensados. Hemos tenido que rehacer el proyecto porque los estándares, como digo, de calidad o de exigencia de la sociedad han cambiado. No podemos construir el metro no solamente con los sistemas antiguos, sino con la mentalidad antigua de que la sociedad sigue siendo la misma que la de hace 30 años. Los niveles han cambiado. Con respecto al tráfico rodado, ha sido otro de los grandes quebraderos de cabeza de la línea 11, porque vamos por una ciudad que está altamente consolidada. Y teníamos distintos planteamientos. Teníamos planteamientos de hacer, en la estación de Palot o de Atocha, hacer una ocupación parcial de las calzadas, y hacer una estación durante esos 18 meses, o hacer la estación en menos tiempo y ocupar toda la calzada. Al final nos inclinamos por ocupar toda la calzada, hacer un corte total en la calzada, e hicimos la estación, las pantallas y la losa en 8 meses.
De esa manera hemos podido devolver el tráfico, nos hemos quedado con la extracción vertical de tierras, como lo veis aquí, esta es la extracción vertical de tierras, pero hemos devuelto en 8 meses a la ciudadanía la circulación. De esa manera no hemos estado empatanados, hemos estado durante 8 meses con un corte aquí, pero hemos mejorado muchísimo los rendimientos de trabajo. Y esto lo hemos replicado no en Palo, lo hemos replicado en todas las estaciones. En Atocha, que es la parte más complicada de la ciudad de Madrid, también. No solamente si esta es la configuración, aquí va la estación de Atocha. Entonces lo que se hizo es eliminar este cruce, eliminar todo este carril e implantarnos aquí. Y con eso hemos conseguido también ejecutarlo, lo devolvemos al tráfico rodado en agosto, a final de este agosto, y lo devolvemos ya. Y lo devolvemos ya con esta configuración. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Repensar. Repensar la ciudad. Esto era lo que todo el mundo quería. Un parque, y esto era una gasolinera aquí en medio con este cruce y tal. Bueno, pues ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos comprobado durante la ejecución de la obra? Que este sistema de circulación, anulando todo esto, no funciona igual de bien, funciona mejor. Entonces la imagen final va a ser esta. Va a ser un gran parque que una este parque existente con todo este régimen de concesión. Y la movilidad va a quedarse de entrada en Atocha por aquí y de salida por aquí. Es decir, a veces el poner todo patas arriba te hace pensar, no sé, con la inercia de lo que estamos haciendo ahora mismo, y hace redibujar la sociedad, redibujar el urbanismo de una manera más eficiente. Y esto ha ocurrido en la parte más neurálgica de la ciudad, que es Atocha. Al final vamos a recuperar no la superficie original de 6.200 metros cuadrados, sino que vamos a pasar a 13.500 de una manera continua. Y este parque lo vamos a destinar a las víctimas del 11M, los atentados del 11M que ocurrieron aquí en la ciudad de Atocha, en la estación de Atocha. Métodos constructivos del túnel, pues lo que he comentado, método tradicional, que no voy a entrar en él, que es el método que nosotros conocemos perfectamente, nosotros lo llamamos tradicional de Madrid porque llevamos muchísimo tiempo, pero es el método belga de toda la vida, abriendo desde aquí con una calota, que ampliamos y abrimos el abanico, hacemos la contrabóveda, hacemos la destroza y luego en los hastiales contrapeados vamos haciendo pues, las paredes. La sección transversal del método tradicional y nos vamos a la tuneladora. La tuneladora, como digo, ha sido la que nos ha puesto a nosotros como Metro de Madrid en las estadísticas debido a la enorme capacidad que tiene no solamente de excavar, sino también de construir de manera simultánea. Nosotros hemos encargado la tuneladora a los alemanes, a Hergenkreis. Han estado 15 meses desde la ingeniería, 15 meses dedicados no solamente a la ingeniería, sino también a la construcción de la tuneladora. La tuneladora obviamente se hace con las características y las especificaciones del suelo de Madrid. Se la han fabricado en las instalaciones que tienen allí en Alemania con nuestras características. En el escudo, que ahora lo veremos, ahí implantado, tiene unos focos del 43% y tiene unas picas y unos discos que son adaptados a los suelos que estamos haciendo en la ciudad de Madrid. Este es el escudo, el que tiene un 43% de huecos. Estos discos se han utilizado a los terrenos maturos, que se pueden intercambiar por picas, porque tiene unos rastreles y hace que la máquina funcione de una manera súper eficiente. Un pequeño vídeo de cómo funciona la tuneladora y cómo ejecutamos el vídeo. Tras su llegada a Madrid y después de meses de montaje en obra, la tuneladora está lista. Oculta bajo la superficie, comienza ahora una de las fases más complejas de la ingeniería subterránea. Con cerca de 100 metros de longitud y más de 1.000 toneladas de peso, esta máquina es capaz de avanzar cada día mientras perfora el terreno. Desplaza grandes volúmenes de material y construye el túnel a su paso. Un proceso continuo, monitorizado en tiempo real y preciso. En su frente, la rueda de corte de más de 9 metros de diámetro y más de 150 toneladas gira sin descanso. Diseñada específicamente para adaptarse a las condiciones geológicas del terreno de Madrid, está equipada con decenas de discos de corte, picas y elementos metálicos que fragmentan el terreno. Lo erosionan y lo conducen hacia el interior de la máquina para su evacuación. Gracias a su tecnología de presión de tierras, la propia tuneladora utiliza el material excavado para estabilizar el frente del túnel mientras avanza, en un equilibrio constante entre fuerza, control y precisión. Dentro de la tuneladora comienza la construcción.
Las dovelas se posicionan y ensamblan formando anillos que consolidan el túnel. Cada pieza encaja con exactitud milimétrica, permitiendo que la máquina avance mientras deja tras de sí una estructura sólida y segura. Porque cada metro perforado es diferente. La tuneladora adapta la construcción del túnel a la ubicación exacta del escudo, determinando la posición de cada anillo para lograr el trazado previsto. En el exterior, las dovelas esperan su turno. Agrupadas en medios anillos, son elevadas y trasladadas al interior mediante sistemas de carga de gran capacidad, en una coreografía precisa donde cada movimiento cuenta. En el interior de la estación, las dovelas avanzan hacia la tuneladora. Un recorrido técnico, controlado, que conecta la superficie con el corazón de la máquina. Todo el proceso está controlado. Desde la sala de mando, un equipo técnico supervisa en tiempo real cada operación. Pantallas, datos y sistemas de control permiten ajustar el comportamiento de la máquina en cada instante. Y tras varias semanas de avance bajo tierra, llega uno de los momentos clave de la obra. La tuneladora ejecuta el cale, perforando los últimos metros, apareciendo en la estación de Madrid-Río. Desde la estación de Comillas, punto de inicio de su recorrido, hasta la conexión con Madrid-Río, la máquina completa así un nuevo hito en la ampliación de la línea 11. Un acontecimiento seguido desde la obra por el personal técnico, representantes institucionales y medios de comunicación, testigos de cómo la ingeniería subterránea se hace visible: excavar, construir, avanzar. Tres procesos que suceden al mismo tiempo, bajo tierra, de forma ininterrumpida. Así es como la ingeniería transforma la ciudad desde su interior. Esto nos ha permitido, la tuneladora arrancó el 26 de marzo en la estación de Comillas a un rendimiento, teníamos un rendimiento teórico de 450 metros al mes, aunque decir que el método tradicional tenemos un rendimiento real de entre 35 y 50 metros al mes. Nuestro rendimiento teórico de la tuneladora era de 450 metros al mes y estamos alcanzando rendimientos de 600 metros al mes. Empezamos el 26 de marzo en la estación de Comillas y vamos a terminar los 6,2 kilómetros la primera semana de enero. En apenas 9 meses vamos a construir el túnel completo de la línea. O sea, no hay vuelta atrás, tenemos que apostar, nosotros apostamos por este tipo de tecnología. ¿Qué ocurre? Que la tuneladora va tan rápido excavando que para no saturar el tráfico de la ciudad hemos construido un foso para acumular las tierras que va excavando la tuneladora. Una capacidad de 3 días de trabajo de la tuneladora, ¿no? Ese foso, este es el punto neurálgico de la estación de Comillas, por donde ha entrado la tuneladora. Este foso está aquí. Aquí veis los camiones que van circulando en línea, que van metiendo por aquí y se va vertiendo. Es una obra, una instalación auxiliar completamente necesaria de la tuneladora. El foso, debido a que la tuneladora avanza tan rápido y no para, es un 24/7, que permite acumular todas las tierras excavadas por los camiones, porque los camiones, nosotros obviamente tenemos los permisos de tráfico que no pueden circular a partir de las 10 de la noche, porque además los vertederos están cerrados. Por lo tanto, tenemos que acumular no solamente las noches, sino también 3 días, sábado, domingo, y si tuviéramos algún festivo, lunes o viernes, para poder acumular y no tener que circular rápido. Esa es una de las instalaciones complementarias. Las otras instalaciones complementarias son aquellas que nos permite construir de todo lo que se nutre las dovelas del túnel. ¿Vale? Nosotros tenemos un anillo ligeramente superior al vuestro, pero porque tenemos un monotúnel. Vosotros tenéis bitúnel, nosotros tenemos un anillo de 9,2 del diámetro exterior, 8,43 del diámetro interior, porque nosotros tenemos los dos túneles con el mismo túnel. Pero bueno, lo único que cambia es que el anillo de dovelas, en vez de 6 dovelas, las nuestras son 7. Hemos cambiado también las dovelas con respecto a las que se hacían en los años 90 y en los años 2000, y ya no son rectangulares, sino que las hemos cambiado a romboidales, de tal manera que las juntas de unión entre las dovelas no sean en cruz y no entre nada de agua. De esa manera hemos mejorado la eficiencia de los anillos, son anillos completamente impermeables, y también hemos descargado el armado. Antes, todas las dovelas que se utilizaban en los años 90 y 2000, no en España, en el mundo, estaban cargadas constantemente, o sea, estaban cargados de manera continua, completamente. Pero ahora mismo, el modelo al que tendemos son romboidales y solamente armadas en el exterior, porque solamente funcionan a nivel de tracción cuando están acopiadas. Por lo tanto, hemos descongestionado toda esta zona y lo que hacemos es armar solamente el perímetro, y esto lo armamos con fibras de polipropileno
de 3 kilos por metro cuadrado, por metro cúbico. De tal manera que aligeramos la construcción de las dovelas, de esas más de 100.000 dovelas que tenemos que ir fabricando de manera paralela a la forma de construcción del túnel. Hay 13 posiciones posibles para las dovelas que te van permitiendo los giros de los radios, así como las subidas de las pendientes y las bajadas. Hemos creado a unos kilómetros nosotros de la ciudad de Madrid una planta que es la que nos fabrica todas las dovelas. La línea 11 de Metro de Madrid avanza hacia una de las mayores ampliaciones de su historia. En el corazón de esta obra se encuentra la tuneladora Maití, que avanza gracias a anillos formados por piezas de hormigón llamadas dovelas. Cada anillo está compuesto por 7 dovelas ensambladas con precisión, que garantizan la seguridad y la estabilidad del túnel. La producción de estas piezas se realiza en la planta de Noblejas, en Toledo, mediante un proceso altamente controlado. El ciclo comienza con la limpieza del molde y la aplicación del desencofrante, que facilita un desmoldeo seguro. Las armaduras, procedentes de la nave de Ferralla, se colocan en el interior del molde con precisión milimétrica, asegurando el recubrimiento de hormigón adecuado. Tras la comprobación final, el molde se cierra. El molde entra en la cámara de hormigonado, donde recibe el hormigón de alta resistencia. Durante el vertido, vibra para eliminar el aire y lograr la máxima compacidad de la pieza. Una vez lleno, el trasdos de la dovela se alisa para facilitar el desencofrado. El molde se introduce en el túnel de curado, donde a una temperatura de unos 50 grados, el hormigón alcanza la resistencia necesaria en pocas horas. Tras el curado, la dovela se desencofra mediante un puente grúa con ventosa, se voltea y se traslada a la línea de evacuación, donde recibe su número identificativo. Finalmente, las piezas se agrupan en semianillos y anillos completos, permaneciendo en acopio hasta su traslado a la obra. Desde Noblejas, las dovelas viajan hasta Madrid, donde se elevan y preparan para su montaje dentro del túnel. La ampliación de la línea 11 avanza paso a paso, dejando un legado de innovación e ingeniería para el futuro de Madrid. Bueno, pues es todo. Tendrás que descanso, bebo agua, un pequeño